tengo una muy buena amiga, doctora provida en Miami, que recientemente escribió una historia conmovedora para un periódico católico, y es la historia eh, de una señora, una inmigrante mexicana con una gran nobleza, con esa profunda decencia de gente que es muy pobre y muy sufrida y que sin embargo tiene un gran sentido de dignidad, ¿no? Ella se llamaba Guadalupe y eh, entró de niña con sus padres a los Estados Unidos, y cuando tenía 15 o 16 años se enamoró de otro joven mexicano constructor. Decidieron casarse, se casaron, y cuando ella estaba esperando su primer hijo, que sería su único hijo, este joven, el esposo, tuvo un accidente y murió en el accidente de construcción. Y Guadalupe entonces comenzó a criar a este hijo cuando nació, y nació Andrés, ¿no? Un hijo que le llamó Andrés. Y Andrés, además de esta tragedia, digamos, de que ella estaba esperando ser una mamá que se quedaba en casa porque el esposo jovencísimo ganaba lo suficiente para mantenerla, ella, muy joven, se fue con su hijo, que había nacido con unas importantes deformidades en el rostro, ¿no? Entonces ellos estaban en Miami y la conocieron porque una señora mayor que era vecina de mi amiga le alquilaba un cuarto, ¿no? Y en realidad se lo alquilaba en una zona agradable de Miami por muy poco dinero para que pudiera vivir con su hijo, porque esta señora, que ya era mayor, realmente quería la compañía, ¿no? Y Guadalupe era una mujer extraordinaria, con un gran temple, siempre alegre, extremadamente trabajadora, y como son la gran mayoría de los inmigrantes que yo conozco, extremadamente trabajadores, con una gran ética de trabajo, una gran decencia y honestidad, y que era profundamente católica. Entonces, mi amiga no la conoció por la vecina, ¿no? Sino la conoció por la parroquia, y después se enteró que era su vecina porque vivía pues al costado de su casa con su hijo Andresito. Andresito siempre bajaba la cabeza y la torcía para un costado porque sabía que la tremenda asimetría que tenía en la cara, ¿no? O sea, creía que de esa manera lo ocultaba, y era un muchacho muy humilde, muy inteligente y muy trabajador. Acolitaba en las misas, en varias de las misas. Es una parroquia grande, ¿no? Entonces acolitaba en varias de las misas y siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera en la parroquia. Siempre se lo veía que la parroquia era su lugar, el lugar donde se movía, se desplazaba. Y mi amiga comenzó a generar un gran afecto por Guadalupe y por Andresito, por su hijo. Y ella trabajaba mucho y tenía un negocio, digamos, informal de catering, ¿no? O sea, de proporcionar comida, que funcionaba de esta manera. Cualquier persona de la parroquia, como es una parroquia muy grande, cualquier persona de la parroquia le podía decir, Guadalupe, ¿puedes hacerme una cena para 40, una cena para 50? Era una excelente cocinera, y no solamente cocinaba extraordinaria comida mexicana, sino que además inventaba algunas cosas. Y mi amiga escribe, si no hubiera sido probada de esta manera tan dura por la vida, probablemente hubiera sido una extraordinaria chef, porque de verdad cocinaba muy bien, y eso es lo que la popularizó y le permitía ganar lo suficiente para vivir y para proporcionar una buena educación a su hijo. Y ella siempre estaba en la parroquia, era una mujer de tremenda fe, rezando, siempre contenta,
Eh, Incluso cuando le anunciaron que tenía que una falla renal, una falla de los riñones muy grave, y tenía que recibir diálisis, ¿no? Este proceso de depuración de la sangre que toma muchísimo tiempo. Tenía que ir al hospital todos los días, todos los días, no, cada 6 días, a las 4:30 de la mañana, para poder estar a las 8:30 haciendo su trabajo de catering, para estar cocinando para las fiestas marianas de la parroquia, para aquellos que estaban organizando primeras comuniones, confirmaciones, es decir, todo alrededor básicamente de la vida parroquial, de la vida católica de esta parroquia grande en Miami, ¿no? Su hijo Andresito recibió una beca para ir a estudiar, para venir a estudiar en realidad donde yo vivo ahora, en Denver, ¿no? Y con mucho esfuerzo la mamá pudo juntar un lugarcito donde alquilar un cuarto para su hijo, y lamentablemente estaba en el mismo edificio de un drogadicto que odiaba a Andresito simplemente por la malformación de su rostro. Lo insultaba, lo humillaba, y Andresito nunca había contado eso a su mamá. Él tenía una mente muy, muy fina, y todo el mundo sabía: él va a poder rendir en esta universidad donde ha conseguido una beca, va a poder tener una vida profesional y, como esperaba, cuidar de su mamá. Un día este drogadicto, en medio de un total estado de drogadicción, se la tomó a golpes a Andresito y lo mató. Y la tragedia que fue para la parroquia, pero especialmente para Guadalupe, la muerte de su hijo, fue terrible, ¿no? Y ella pierde al hijo, el amor de su vida, ¿no? Cuando tenía 19 años, su primer año en la universidad. Tiene que tener esta diálisis. Había perdido a su esposo en un accidente, nunca se volvió a casar. Y comienza a tener algunos problemas del corazón. Entonces, la vecina, que era amiga suya, una persona mayor, le dijo a mi amiga: mira, me tengo que ir 3 semanas a California, a la otra costa, y necesito, si puedes, tener a Guadalupe 3 semanas en tu casa, ¿no? Y esta amiga mía, con su esposo, que es un converso al catolicismo del judaísmo, y que es un tipo extremadamente entusiasta, un valiente, un guerrero pro vida, que ha escrito un excelente libro de argumentos cortos para defender la causa pro vida, y que lo publicó él mismo y que lo ha regalado por todas las entidades pro vidas. Tenía una pequeña habitación con un baño, la prepararon y ahí la tuvieron en lo que iba a ser 3 semanas, pero esta señora nunca regresó, y esas 3 semanas se convirtieron en 3 años. Y durante esos 3 años tuvieron que ver cómo Guadalupe iba decayendo, porque primero tuvo un gran problema cardíaco que tenían que curar, ¿no? Que necesitó una operación a corazón abierto. Regresó, había que acompañarla a recuperarse, ¿no? Y durante todo este proceso de recuperación, a pesar de su mala salud y que tenía que seguir yendo a las diálisis, mantenía una actitud extremadamente alegre y una actitud de servicio en la casa, ¿no? Y esta amiga mía y su esposo le decían constantemente: Guadalupe, tú eres nuestra huésped, tú no eres nuestra cocinera, ¿no? Pero esta amiga mía dice una cosa maravillosa que yo mismo tengo que reconocer que cuesta mucho, que es dejarse tratar bien, recibir, ¿no? Que es una obra de misericordia también, y es una obra de caridad recibir. Y me impresionó porque hace algún tiempo unos esposos que son muy amigos míos me trajeron unos regalos que respondían a algunas necesidades que yo tenía.
y yo me sentía profundamente incómodo y avergonzado, ¿no? Y esta señora con su esposo me dijeron: Alejandro, dejarse ayudar es un acto de caridad, ¿no? Y realmente me golpeó eso mucho, especialmente sabiendo que si Dios me concede más vida, estaré viejo y en un momento seré cada vez más dependiente de la ayuda de mis hermanos de comunidad y de otras personas. Y entonces esta amiga mía dijo: nos dejamos ayudar por Guadalupe, porque ella expresaba a través de la comida, de algunas atenciones en la casa, pero especialmente de la comida, su amor por nosotros, ¿no? Entonces, mi amiga cuenta lo tremendo que fue, lo desafiante que fue saber que tenía en la casa a alguien que, por supuesto, ellos estimaban, pero que requería una gran atención y que significaba de alguna manera una disrupción en su vida, porque esta amiga tiene hijos, ya muchos de ellos ya están mayores, ¿no? Pero tienen una hija todavía pequeña, una hija que adoptaron, a la que tienen que cuidar, y ambos son profesionales, tienen su ritmo en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, ella dice: yo estaba aterrorizada de la responsabilidad, pero finalmente la situación va empeorando para Guadalupe, y un momento en que los médicos le dicen: ya no podemos hacer más por ti, ¿no? Después de más de una operación y de tratamiento otra vez en la clínica, de haberla llevado varias veces a emergencia. O sea, realmente haber acompañado a esta señora de tanta dignidad, y a quien de una manera inexplicable desde el punto de vista humano, Dios había probado tanto, ¿no? Y que sin embargo seguía siendo un testimonio de alegría y de cuando se ponían a llorar juntas, ¿no? Mi amiga y Guadalupe, viendo las fotos de Andresito, ¿no? Las pocas fotos que tenía la mamá. Ella, mi amiga, se sentía profundamente conmovida y dolida. Y en cambio Guadalupe la consolaba a ella, ¿no? Y le decía: mira, no te preocupes, no lloremos, porque el Señor me dio 19 años para amarlo. O sea, esa manera de ver el bien de Dios, la acción de Dios en todas las circunstancias, ¿no? La historia de Guadalupe me impresiona, pero yo conozco a varias personas que son así, porque estoy conectado con el mundo inmigrante hispano en Estados Unidos, y veo esos héroes de vida cotidiana, esos que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado, ¿no? Pero les confieso que me impresiona mi amiga, la doctora, y su esposo, porque asumir una responsabilidad así no es fácil. Todos estamos dispuestos a hacer algo por una persona que nos cae bien y que sufre, pero que amemos hasta que nos duela, para utilizar la expresión de la Madre Teresa, porque mi amiga dice: yo reconozco que cuidar a esta persona, descubrirme que de pronto soy responsable de esta persona, pero nosotros hubiéramos podido llevarla a un hospicio y pagar por un hospicio. Pero una de las pocas cosas que pidió Guadalupe es: por favor, no me dejen morir sola. Entonces, tener a alguien que no es directamente de mi familia, a quien yo pueda tomar de la mano, como finalmente mi amiga tomó de la mano en el momento que Guadalupe expiró, fue realmente transformador para mi amiga. Y la manera como lo relata en un artículo en el National Catholic Register, absolutamente hermoso, no puede ser más edificante, ¿no? Entonces,
la importancia de reflexionar cuánto estamos dispuestos a hacer por amor, por auténtica caridad. No como se usa la palabra caridad, que es, bueno, dar una limosna, ¿no? No, sino la auténtica caridad. El amar hasta que duela, como decía la Madre Teresa. Tú vas a saber que estás amando hasta que te duela, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que saber y examinar nuestra conciencia si estamos dispuestos a hacerlo. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, entonces hay algo que no está suficientemente pronto y madurado en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda realmente amar hasta que nos duela. Que tengas un buen día.